Hola a todos, nosotros somos Azriel Estudio y el día de hoy vamos a hablar sobre el virus, sobre el COVID-19, este virus que está acechando a toda la tierra, ¿no es cierto?, que ha tenido muchos muertos, específicamente también está en nuestro país, Chile, y hoy queremos tomarlo desde la perspectiva cristiana. ¿Cuál sería nuestro rol como cristianos en esta crisis? ¿Será que el Señor nos dejó a ciegas frente a lo que está pasando? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Todo esto lo vamos a ver en el transcurso de este video a la luz de la palabra del Señor. Y antes de comenzar, los invito, así como están, a que podamos inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos porque tú estás con nosotros. Te queremos pedir que en este estudio tu presencia nos pueda acompañar, que tú nos puedas guiar, Señor, a poder encontrar cuál es la luz que tú nos has dejado para este momento específico que estamos viviendo. Quédate, Señor, con la tierra, Señor, y con todas las personas que están sufriendo producto de este virus. Por Jesús, amén. Amén. Comenzamos entonces. Pregunta, ¿el Señor nos advierte en la Biblia acerca de esta gran pandemia? Sí, en Mateo 24 y Lucas 21, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuáles serán las señales del tiempo del fin? La palabra de Dios se ha cumplido a la perfección y cada vez estamos más cerca de ver al Señor en las nubes de los cielos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo es que comenzó este tiempo del fin? En 1798 según las profecías, y ahora estamos en el fin del tiempo del fin. En la Biblia se nos relatan diferentes acontecimientos o crisis, incluso mundiales, que vivió el pueblo de Dios. Ahora vamos a revisar dos de ellas. El primero de ellos es el Arca de Noé. ¿Cuál fue la crisis que enfrentó Noé en su tiempo? El diluvio, y fue un acontecimiento mundial. Así es, el diluvio. Muchas gracias. El diluvio fue un acontecimiento mundial y fue la crisis que Noé enfrentó en su tiempo. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 7, se describe cómo era la gente que vivía en los tiempos antidiluvianos. Y dice específicamente el verso 5 que los designios de su corazón, de sus pensamientos, era de continuo solamente al mal. El Señor sabía que no cambiarían porque el Señor conoce nuestros corazones. Es por eso, ¿no es cierto?, que tomó la decisión de limpiar la tierra con un diluvio. Ahora el verso 8 y 9 nos presenta otro relato totalmente distinto, de una persona que vivía en el mundo antediluviano, pero que no hacía ni tampoco se le compara como las otras personas que vivían en ese tiempo. Era Noé. El verso 13 y 14 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el Señor le manda, ¿no es cierto?, en el verso 13 y 14, le dice que decidió poner fin a la humanidad. Y le manda hacer un arca. Y le da, además de todo eso, las instrucciones, desde la madera hasta con qué debía sellar el arca. También le dice que debe hacer una ventana, etcétera, etcétera. En el verso 17 y 18, Dios destruiría todo. Pero el 18 termina con algo importante. Dice, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios estableció su pacto con Noé. En los siguientes versos, hasta el verso 22, Dios le da todas las indicaciones a Noé para hacer el arca, cómo llevar los animales, etc. Y el 22, al final del versículo, termina diciendo, y Noé hizo así, conforme a lo que Dios le mandó. Y finalmente, él y su familia fueron los únicos que se salvaron. Noé no reprochó nada de lo que el Señor le mandó y lo hizo obedientemente conforme a su palabra. Ahora, les pregunto, ¿Noé se salvó solo por ser hijo de Dios? Por supuesto que no. Como hemos visto en la historia, Noé no solo se salvó por ser hijo de Dios. Si Noé hubiera hecho todo lo que Dios le pidió, pero se hubiera quedado fuera del arca, si no hubiese entrado, también hubiera muerto y hubiera perecido con todo el resto de las personas, porque Noé no era inmune al agua, sino que él se salvó solamente por seguir las instrucciones que Dios le mandó. Ahora, hay tres claves en esta parte de la historia. Dios en el momento de crisis entregó instrucciones a Noé para tres cosas específicamente: para guiarlo, para cuidarlo y para probar su fe. Recordemos que Noé demoró 120 años en construir esta arca. Tiempo suficiente para que el Señor probara la fe de Noé, para que supiera que Noé no se dejó de fallecer en ningún momento y siguió firme hasta que terminó de construir el arca, hasta que entraron los animales y entró al arca. Y después de eso sabemos que pasaron 7 días desde que entró al arca hasta que comenzó a llover. El Señor probó su fe en todo momento. El Señor también le entregó instrucciones para guiarlo y Noé las siguió obedientemente. Y producto de eso, el Señor lo pudo cuidar
y Noé se pudo salvar, además, no solamente él, sino también su familia. Debemos entender en esta pequeña historia que el Señor nunca, así como lo hizo con Noé, nos deja ciegas. Si quieres nutrirte más acerca de este gran acontecimiento, puedes buscar en el capítulo 8 y 9 de la historia de la redención de la hermana Elena G. de White, ¿ya? En el capítulo 8 la hermana nos comenta que Dios transformó a Noé en un gran predicador para que él pudiese advertir al pueblo de las cosas que iban a suceder. También nos comenta que cada golpe que él daba en el arca significaba o equivalía, mejor dicho, a una predicación. Este tiempo fueron de 120 años que se demoró en construir el arca para que todo quien quisiera arrepentirse y volverse a Dios lo hiciera. Este fue su tiempo de gracia. Noé al construir el arca daba ejemplo de fe, que él todo lo que predicaba también lo vivía. En Génesis, en el capítulo 7, en los versículos desde el 11 al 15, se nos relatan los acontecimientos antes de que cerrara la puerta del arca. Y en el verso 16 termina diciendo, y Jehová cerró la puerta. ¿Qué diferencia hay entre los hombres de antes del diluvio y los hombres de hoy? ¿No estamos acaso incluso igual o peor? Bueno, ahora revisaremos la segunda ocasión en la que los hijos de Dios pasaron por un momento de crisis. Ya, la segunda crisis se refiere a las plagas de Egipto, en específico a la muerte de los primogénitos. Moisés es llamado a los 80 años a través de una zarza ardiente por Dios, para que pudiese liberar al pueblo de Israel del yugo egipcio. En los capítulos desde el 7 al 12 del libro de Éxodo se van relatando las diversas plagas que van ocurriendo en Egipto, porque el faraón no quiso dejar libre al pueblo de Dios. Nos vamos a referir ahora en específico a la muerte de los primogénitos. En Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 7, el Señor establece la Pascua y da instrucciones al pueblo de qué tenían que hacer. En el verso 7, Dios les pide que pongan en los dinteles de las puertas la sangre del cordero que después se iban a comer. Y desde el versículo 12 al 14, Jehová le cuenta al pueblo los planes que tenía. Que iba a pasar un ángel e iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero si seguían las instrucciones que el Señor les había dado, a ellos no les iba a ocurrir nada. En el verso 22 les advierte que además de poner la sangre del cordero en los dinteles, también debían quedarse en sus casas. Y también no debían salir hasta la mañana siguiente. Conocemos cómo continúa la historia y que el ángel pasa y no entra a las casas de los hijos obedientes del Señor. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 24 de nuestra hermana Elena G. de White, se nos comenta: el Señor, por medio de Moisés, instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para preservarlos de la plaga inminente. Dios instruye a su pueblo para que no perezca. Además, se comenta que si los hijos de Dios hubieran menospreciado un poco las instrucciones de Dios, por más que hayan creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, su sinceridad no les hubiera salvado. Si hubieran salido de casa pensando que solo bastaba con pintar los dinteles y comer del cordero, sus hijos hubieran muerto. Los que hubieran dejado de cumplir las instrucciones del Señor hubieran perecido. Y bueno, mediante su obediencia, el pueblo estaba evidenciando su fe. Teniendo en cuenta entonces estas dos crisis, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Era Noé acaso inmune al agua? No. ¿Por qué entonces se salvó? Por seguir claramente las instrucciones que el Señor le había dado. ¿El pueblo de Dios era inmune acaso a las plagas solo por ser hijos de Dios? No. Entonces, ¿por qué se salvaron? También por seguir las instrucciones de Dios. ¿Será entonces que el Señor está preparando un arca para nosotros? Dios nunca nos deja sin guía ante estas crisis. Y por supuesto que preparó un arca para nosotros ante esta crisis mundial que está acechando a la tierra. La reforma pro salud e higiénica. Elena de White, hablando de esta reforma en el libro Consejos para el régimen alimenticio, el capítulo 1 dice lo siguiente: nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección, para realizar la mayor suma de bien
de la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo o parte de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, deberemos sufrir las consecuencias. Esto está en la página 23. Muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera, pero Dios no escuchó sus oraciones, porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Dios no obrará un milagro para preservar la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que sigan los benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Él entonces contestará nuestra oración, si su nombre puede ser glorificado por ello. Pero entiendan, todos los que tienen una obra que hacer, Dios no obrará de una manera milagrosa para preservar la salud de personas que están siguiendo una conducta que los llevará con seguridad a la enfermedad por su descuido y falta de atención de las leyes de la salud. Esto está en la página 34. Una parte importante de la página 34 es donde dice: Él entonces contestará nuestra oración si su nombre puede ser glorificado en ello o por ello. Sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor y debemos sumirnos a su voluntad, no a la nuestra. Si el Señor quiere ser glorificado y si desea sanarnos, lo hará. Si desea protegernos, lo hará. Dios nos entregó luz respecto a la salud en este tiempo porque sabía, Él conocía todas las calamidades, todas las enfermedades y todo lo que se venía en estos tiempos, y lo hizo de manera para podernos proteger, a modo de protección. Nos entregó instrucciones sobre salud, sobre nuestro comportamiento, para que podamos estar limpios, para podernos cuidar, igual que cuidó a Noé, igual que cuidó a los hijos de Dios en Egipto. Ahora, a lo mejor nosotros, si practicamos todas estas cosas, no nos vamos a enfermar, pero si desobedecemos y salimos sin medidas de prevención y sin la necesidad de salir de nuestro hogar, por más que a lo mejor nosotros no nos enfermemos, vamos a ser partícipes de enfermar a otros. Porque aunque no estemos enfermos, podemos ser portadores de este virus en nuestras manos, en nuestra ropa, y podemos enfermar, y muchas personas pueden morir por nuestra causa. Y ahí hay un principio importante, es el amor al prójimo. El amor al prójimo es muy importante para nosotros, así como nos preocupamos por el que no tiene, el que no tiene alimento, por el que no tiene hogar, por el que nos necesita, asimismo debemos preocuparnos de no enfermarlo. Sabemos que no todas las personas van a practicar estas instrucciones, y además de eso, no todos tienen los medios para poder hacerlo. Por eso mismo nosotros debemos cuidarnos para poder cuidar a otros. No solo porque a lo mejor nosotros no nos enfermemos y creamos que no nos va a pasar nada, sino por amor a nuestro prójimo. Los cristianos en el Imperio Romano se hicieron mucho más coherentes que los paganos, con una estrategia muy sencilla durante la pandemia: el amor a su prójimo. Las epidemias no solo fueron un problema de salud pública y de terror, también hacían que los sistemas de valores del cristianismo y paganismo se enfrentaran directamente, y las respuestas de los dos sistemas de creencias fueron las siguientes. Paganos. Estos buscaron de cualquier forma poner a salvo sus vidas y abandonaron a los que estaban sufriendo por la enfermedad. Discriminaron a sus familiares y a las personas más cercanas. Un líder religioso escribió que desde el mismo inicio de la enfermedad, los paganos echaron de su lado a los que sufrían y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, tratando los cuerpos como si estos fueran basura. Los cristianos. La conducta de los hijos de Dios fue significativamente distinta. A pesar de que la epidemia estaba causando estragos, los seguidores de Cristo no huyeron. Se quedaron para atender a los enfermos. Cipriano escribió que aquellos que cuidaban a los enfermos los cuidaban amorosamente. Mostraban compasión hacia los esclavos y hacia todos los enfermos. Cuando Martín Lutero estaba lidiando con la peste negra, él escribió lo siguiente: Le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros, y así causar su muerte como resultado de mi negligencia.
Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará. Y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Esto se encuentra en las Obras de Lutero, volumen 43, página 132. Con la palabra tentar, Lutero se refiere a la presunción, a desafiar a Dios a que muestre su divino poder al colocarnos innecesariamente o descuidadamente en una posición en donde Dios tenga que obrar un milagro para salvarnos de las consecuencias de nuestra propia conducta. Él nos expuso, pero dijo que si alguien necesitara de su ayuda, Él iría en el nombre del Señor. Sabemos que Dios es dueño de todas las cosas y que nuestras vidas están en sus manos, pero debemos también apelar al principio del amor a nuestro prójimo y cuidarlo. En momentos de crisis los cristianos no nos quedamos de brazos cruzados. Si es que alguien está pasando por algún tipo de necesidad, nosotros tenemos que ir en su ayuda, pero siempre tomando las precauciones necesarias. Noé fue salvado por su gran fe, por quedarse en el arca y también por seguir las instrucciones que el Señor le había dado. De la misma manera fue salvo el pueblo de Israel. Los hijos de Dios no somos inmunes a este virus que azota la tierra. Muchos cristianos ya se han contagiado. Muchos lo han contraído en los templos donde asisten a los cultos, por no seguir las medidas que ya estaban establecidas. Debemos respetar a nuestras autoridades y las reglas que ellos disponen, siempre y cuando éstas no tienten contra nuestros principios cristianos. Asimismo, el Señor hoy nos da medidas de resguardo frente a la crisis que estamos viviendo en el planeta. Debemos ser obedientes y tenemos que tener un equilibrio. Con esto me refiero a que no es necesario que nosotros salgamos libremente, de hecho no deberíamos hacerlo, sino solamente salir, al igual que lo hizo Lutero y lo hicieron nuestros hermanos en otros tiempos, salir cuando una persona nos necesite, cuando hay una necesidad urgente. Debemos entender también que hoy en día todo lo que está pasando no es una persecución religiosa, no es contra la iglesia, ni contra nuestros cultos. Si bien se ha prohibido todos los cultos, también se ha prohibido ir al colegio, se han prohibido las clases en universidades, se han prohibido todas las reuniones que tengan un número mayor a 50 personas. También se le ha prohibido a mucha gente que vaya al trabajo, se está evaluando cuarentena para el país, etcétera, etcétera, porque esta crisis es para todos, no es una persecución directa hacia nosotros, no es una persecución de principios. Si bien no es una persecución de principios, también tenemos que entender que esto responde a que en un tiempo más allá va a haber una persecución de principios. Vamos a estar en los tiempos finales en donde sí se nos va a prohibir asistir a la iglesia solamente por nuestras creencias religiosas, no por otra cosa. Nuestros principios van a estar en juego. Esta crisis es una de las señales que el Señor nos entregó para saber que el tiempo está cerca. Por ende, tenemos que hoy en día más que nunca volvernos al Señor, volver a estudiar su palabra, volver a tener una comunión con Él para estar preparados para lo que ahora se viene. Es importante tener también en claro el Salmo 91, del 10 al 12, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Tenemos que confiar en esta promesa y ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Dice que las plagas no tocarán nuestra morada. No olvidar, hermanos, que el Señor nos va a librar de esto solo si acatamos todas las instrucciones que Él nos da. Además, debemos ser prudentes. Dice que no podemos salir, ¿qué mejor que orar? Podemos orar por los hermanos, por las personas que están enfermas, y también podemos hacer un culto familiar. Estas instancias también sirven para que nos unamos como familia. Asimismo, ¿no es cierto?, aprovechemos de evangelizar a las personas que tenemos al lado, nuestros vecinos, nuestra familia, de poder usar las redes sociales, también este medio para poder compartir mensajes de esperanza con las personas que todavía no conocen a Jesús. Hoy en día las personas están muy atentas a lo que el Señor está haciendo. Todos se han vuelto al Señor producto de esta crisis. Debemos aprovechar eso para poder mostrar el Evangelio, para poder predicar el Evangelio a las personas que todavía no lo conocen. Que el Señor les bendiga.